No vas a decir nada. Lo único que sé es que Elisa se lo merecía. No encuentro a mi hija y nadie sabe dónde está. Te quieren ver, te quieren tocar, te convencen, les dices que sí y luego te dejan sola. Los padres son los que no quieren enfrentar su cuota de responsabilidad. ¿Está insinuando que lo que ocurrió es responsabilidad nuestra como padres? No me gusta que vayas a la escuela. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ya sabes, te van a mirar feo y se van a burlar de mí, lo de siempre. Ni modo, mija. Así somos. Todas andan de ofrecidas y luego uno es el culpable. Yo solo digo que Elisa no es tan inocente. ¿Y si tu madre no sabe qué hacer contigo? ¡Yo sí! ¿Quieres ser mamá soltera? ¿Mamá soltera? Pero si tú eres el papá. Entiende, no lo vas a tener. Por Dios, eres una niña. Mamá, estoy embarazada de David. ¿Por qué no me haces caso delante de los niños? Ya te dije, mis papás. No quiero broncas. ¿Tus papás? Ni quien te crea, Mariel. Vives sola. Algo anda mal. Algo hacen con los chicos. Es lo normal, Nuria. Son chavos y con la hormona despertando. Pero peínate. Eres mía, Susanita. ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo? A ti. No le hagas al socio lo mismo que a Elisa. Ella también quiso. Todas son iguales. Niñas Promedio, basada en hechos reales. Queremos hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos en Somos Live desde la luz de tu conciencia. Yo soy tú y te amo con todo mi corazón y estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado de lujo. Está Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina. Salvador, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Qué bueno. Feliz de estar aquí contigo y con ustedes después de ¿cuánto tiempo? Pues en Escucha Radio estuviste un día y fue por teléfono en realidad, así que presencial es la primera de muchas veces, eso espero yo. Eso espero, muchas gracias. Y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es ciencia y espiritualidad. Yo por ahí encontré una frasecita del señor Einstein que dice que la ciencia sin la religión es manca y la religión sin la ciencia es ciega. Así es. Eso decía el señor Einstein. Ahora, dime tú qué opinas. El gran Albert Einstein fue una de las personas que desde mi punto de vista dio paso a toda esta nueva percepción de lo que es la ciencia y la espiritualidad. Yo quisiera empezar, Reina, si me permites, con dos visiones que yo tengo desde el punto de vista personal de cómo ha sido ese divorcio de la ciencia y de la espiritualidad durante muchos años. Claro. Hay una parte desde mi punto de vista social que tiene que ver con la invasión o con la conquista de varias colonias latinoamericanas sobre todo, donde la religión impuso la espiritualidad como propia, entonces se desligó y se vinculó siempre la religión a la espiritualidad. Claro, claro. Y entonces históricamente se nos ha enseñado, culturalmente se nos ha enseñado, que cuando hablas de algo espiritual, voltean a ver hacia lo religioso, ¿no? Eso hizo que se separara un poco se hiciera esa distinción, y por otro lado ahí está el aspecto científico propiamente, que también fue de la mano con el aspecto social, que es precisamente la física clásica, la física newtoniana, que a partir de Einstein ya cobró otra visión, de Einstein y de muchos científicos más, no fue el único. Pero entonces ya la física clásica, la física newtoniana deja de tener la importancia que tenía en ese entonces y aparece entre otras muchas teorías la física cuántica, claro, que es la física que estudia las partículas subatómicas. Entonces con estas dos tendencias se empieza a reconciliar, por lo menos yo y generaciones parecidas a la mía, nos criamos pensando que ciencia y espiritualidad se tenían que ver por separado. Se tenían que tratar en un lado, en la iglesia una y en la escuela otra. En la escuela no podías hablar de espiritualidad, y en la iglesia o en el grupo social en el que estuvieras no podías hablar de ciencia. Ese error antropológico creo que ya se está superando. Claro, ya se está superando. Claro. Entonces yo creo que a partir de ello ya es como podemos empezar a hablar
de una reconciliación, y así lo dice precisamente Ami Boswani en uno de sus libros, de la reconciliación que está viviendo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que es el que estamos viviendo, la ciencia y la espiritualidad. Ya podemos hablar de ello y vamos a ver la gran cantidad de investigaciones que se han hecho que tienen que ver con ciencia y con espiritualidad. Sí, y también ahora ya con tanta apertura nos hemos dado cuenta de que la religión y la espiritualidad no tienen nada que ver. Que yo digo que mi Dios es marca libre, por lo tanto ninguna religión, sin embargo para mí es una certeza, Dios en mí, esa es mi idea. Sin duda, sin duda. Yo creo que sin quitarle valor, habría que ser objetivos en lo que ha hecho la religión históricamente, por lo menos en nuestro país, siempre tendemos a hablar de lo malo, ¿no? Pero habría que también ver qué partes buenas podemos ver, pero la iglesia particularmente hizo mucha comunidad en algunas partes. Eran los sacerdotes los que se encargaban de hacer lo que ahora hacen las organizaciones de la sociedad civil. Claro. En ese entonces eran los sacerdotes quienes se encargaban de llevar, no todos, lamentablemente, hubiera sido bueno que hubieran sido todos, pero no le llevaban cierto beneficio a las comunidades, que era el objetivo, ahora sí que era el espíritu central de la evangelización, el llevar beneficios a un lugar y no devastar un lugar. Pero bueno, en México particularmente, con las leyes de reforma que encabezó Benito Juárez, le quitó ese poder a la iglesia, y entonces en nuestra Constitución quedó establecida que nuestra educación es laica. Y es ahí donde creo que podemos empezar a analizar y a desmenuzar un poquito el ámbito social de lo que es espiritualidad y religión, porque efectivamente la Constitución dice que la educación debe de ser laica, alejada de dogmas. Claro. Y la espiritualidad, como bien dijiste hace rato, la espiritualidad no es un dogma. Exacto. La espiritualidad es, en la mayoría de los casos, totalmente opuesto a la religión. Si nosotros nos fuéramos por un análisis más meticuloso. Pero entonces ahí, cuando se desprende al quitarle esas atribuciones a la iglesia, se empieza a recuperar un poco lo que es la espiritualidad. Hay constituciones políticas, déjame decirte, en América Latina. Chile tiene su constitución política donde se reconoce el ámbito espiritual del ciudadano. Claro. Y entonces eso ya te da mucha apertura para que puedas tú hablar de esto en infinidad de espacios, de foros, y que no te dé miedo, ¿no? Cuando dices tú espiritualidad, pues la gente se queda así como, ¿qué es lo que trama? Pero ya es un tema muy abierto en la actualidad, y de hecho todos somos seres espirituales, por lo tanto una persona, lo sepa o no, es espiritual. Fíjate que sí, ya podríamos decir que sí es algo muy abierto, pero yo creo que no, y déjame comentarte, yo creo que no del todo. Yo he tenido la oportunidad de desarrollarme en el ámbito político, y ahí tú les hablas de espiritualidad y es como si les prendieras un cohete, ¿no? Es algo que les puede interesar. No es algo que les pueda interesar. Claro. Yo tengo por ahí una propuesta, un ensayo, si gustas en otro momento te lo comparto, donde precisamente hago la propuesta cuando se estaba dando todo el proceso de integración de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. Yo participé en 2 foros y mandé mi propuesta para que consideraran el ámbito espiritual del ser humano, de los mexicanos, en este caso de los habitantes de la Ciudad de México, que lo plasmaran en la Constitución. Con que estuviera la palabra ahí, te da mucha apertura para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, debería de existir una ley y debería de ser un derecho, el derecho a la felicidad. Uy, tema complejo el asunto ese de la pero felicidad. Nace de la espiritualidad. Sin embargo, y bueno, para mí la felicidad es un estado interior. Sí, pero socialmente, ¿cómo haces que se promueva y que se respete, además, sin que caiga en un aspecto, no sé, bueno, por ejemplo, yo llevo a cabo, si bien sabías el programa, el cual me invitaste la última ocasión, sí. Hablaba yo de la meditación para los niños se hacía una cultura de paz, donde el propósito fundamental era que los niños se les educara con una visión de ser felices, nada más. Y bueno, a mí me confunde mucho justamente esta parte de la felicidad, porque pareciera que a veces es algo inalcanzable y por lo que el ser humano tiene que luchar. Si es un estado interior, quiere decir, desde mi concepto, yo respeto todos los puntos de vista, desde mi concepto es algo que ahí está.
Y yo lo que requiero es resolver las situaciones, la alegría, el bienestar, todo eso pertenece, de acuerdo a mis creencias, a la parte humana. Y mucho de esto que yo creo tiene que ver con lo que a mí me funciona, Salvador. Claro. Por lo tanto, yo no digo que sea cierto, ni tampoco busco convencer a nadie, sino simplemente es una de las creencias que yo tengo porque a mí me funciona así. Y tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sin embargo, cuando haces un trabajo en comunidades en las que hay familias, hay niños que difícilmente tienen acceso a muchas cosas que tú y yo conocemos, entonces el simple hecho de que tú a un pequeño que vive en una comunidad pobre, que su familia está más ocupada de comprar el alimento diario, que con trabajos lo mandan a la escuela, pero que además de todo eso vive violencia familiar y social, claro. Y tú le presentas algo donde le estás enseñando todo de lo que tú hablas, le abres un panorama distinto. A esa parte me refiero. Finalmente, sí. El acceso y el alcance, la consecución de la propia felicidad va a ser de él, claro, en su momento. Claro. Pero si tú le abres un aspecto distinto, algo que no ha conocido en su entorno social, algo de lo que le está formando su sistema de creencias, le das otras creencias que le van a ayudar a lo mismo. En ese aspecto es donde yo creo que pues, se podría incidir. Sí, y me parece muy bien. Fíjate que, bueno, retomando el tema por el cual estamos hablando, sí, aquí, yo leía hace poco, la verdad es que no recuerdo en qué libro, que le preguntaban a un maestro gurú oriental, digo, la filosofía oriental, particularmente el budismo, regresando al tema de la ciencia y la espiritualidad. El budismo ya te hablaba de muchos axiomas y muchos términos científicos, claro, desde hace mucho tiempo. Claro, así es. Y entonces una vez le preguntaron, leía yo que le preguntaban a un maestro que era espiritualidad. Yo creo que cuando nos vamos a conceptos estrechos nos cerramos. Y hay una respuesta que él dio que a mí me pareció muy adecuada, porque pues ahorita podríamos darles la etimología y todo ese rollo, y claro, no creo que abone mucho. Y decía, imagínense que estamos en un lugar sentados 20 personas, musulmanes, judíos, cristianos, católicos, de todas las religiones que se puedan imaginar. Y entonces tú les empiezas a preguntar a cada uno de ellos, ¿qué harían ellos en beneficio de su comunidad? Y entonces cada uno te empieza a dar conceptos que están por encima de la religión. Desde luego, así es. Y entonces él al final dice, eso es espiritualidad. Sí, sí. Así lo que sucede es que a veces las personas que tienen diferentes religiones defienden la suya como si fuera la única. Y yo digo, todos los caminos van al mismo lugar. La verdad es una y está en todas partes. Y justo esta apertura es la que permite centrarse en lo importante, no en quién tiene la razón. Así es. Sí, y ya bueno, volviendo nuevamente al tema de los científicos con el cual tú empezaste, precisamente cuando hubo algunas, en 1900 que por ahí así se empezó a hablar más con Max Planck, el que es él está reconocido como el padre de la teoría de la física cuántica, es contemporáneo de Albert Einstein, y entonces de ahí salió la frase de que Dios no juega los dados, ¿no? Porque hablaban de que la física clásica es determinista, o sea, tú puedes determinar dónde se encuentra una partícula de acuerdo a su masa y a su velocidad, y el tiempo en el que se va a trasladar. Entonces determinas con exactitud. Y la física cuántica viene a romper con todos los paradigmas en los que se creía en ese momento, y dice que la física cuántica es la física de las probabilidades. Claro. Entonces, donde todo es posible. Fíjate que hay una anécdota muy bonita que recuerdo. Yo tuve la oportunidad de tomar un seminario aquí en México por ahí del 2015 con Amit Goswami. Amit Goswami tiene un libro que precisamente se llama Ciencia y Espiritualidad. Él es doctor en física cuántica, de origen hindú, pero radicado en Estados Unidos, en el estado de Virginia, me parece, si mal no recuerdo. Cuando empezábamos la charla, empezábamos con un grupo, dice él, a mí me gusta cómo ustedes le dicen a las cosas, dice, yo soy científico, dice, pero ustedes le llaman, cuando quieren que las cosas se hagan en tu vida, cuando estás pidiendo, cuando estás orando, cuando estás haciendo una serie de tareas espirituales, le llaman el reino de Dios. Dice, yo científico le llamo
el espacio cuántico de posibilidades infinitas. Claro, y con eso yo estoy de acuerdo. Y entonces te das cuenta cómo precisamente la ciencia, nosotros somos ciencia. Y tenemos que, con esta información que se ha empezado a difundir, tenemos que llevar la ciencia, sacarla de las universidades, sacarla de las aulas donde se investiga y llevarla al uso y al beneficio de la gente, ¿no? De las personas. Sí, y quizás también, me atrevo a decir, se me ocurre, que aún sin saberlo, estamos aplicando principios de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es igual que la espiritualidad, no requiere ser algo absolutamente consciente, sino que de todas maneras se da porque se ahí juntan, está. Se unen, sí. Así es. Dentro del estudio de la física cuántica, que es la ciencia que estudia la mecánica cuántica, le llaman, para ser más precisos, le llaman por el estudio de las partículas subatómicas. Pero fíjate qué casualidad, digo casualidad entre comillas, hace más de 2500 años Siddhartha Gautama ya sabía de la existencia de esas partículas, claro, que son más diminutas que el átomo, y él le llamaba calapas en ese entonces, y la física cuántica les llama precisamente quantums. Con Max Planck es el que determina en una parte de su teoría que la energía no viaja de manera continua, sino viaja de manera fragmentada, y esos fragmentos son paquetes de energía. De hecho, eso quiere decir quantum, paquete de energía, que es la parte más pequeña que compone un átomo. Claro. Y de ahí, bueno, esta parte de la mecánica clásica, de la física clásica, ya nos las habían enseñado en la escuela, de que la parte más pequeña que compone toda materia es el átomo. Y entonces con la teoría de Einstein, con la famosa fórmula de E igual a m por c al cuadrado, nos damos cuenta que toda la masa es materia, toda la materia es energía. Claro. Y entonces, si somos energía, respondemos a ese comportamiento de las partículas subatómicas, porque nosotros vemos que todo lo que tocamos, nosotros lo que vemos en nuestro entorno es materia. Sí, y parece sólido. Parece sólido, porque nuestros sentidos no alcanzan a percibir cómo se está moviendo de manera permanente, que es otra de las teorías que ya, no teorías, otra de las conclusiones a las que había llegado el Buda, Siddhartha Gautama, a través de la ley de la impermanencia, donde él decía: nada es permanente, todo se mueve de manera constante en todo momento. Claro. Entonces, la materia a la cual nosotros estamos acostumbrados a percibir a través de nuestros sentidos, la mesa, finalmente, si nosotros tuviéramos aquí un microscopio poderosísimo, veríamos que no son otra cosa más que partículas moviéndose a velocidades diferentes y a frecuencias distintas. Y eso es lo que lleva a darle sustento científico a que todos somos uno, porque no existen espacios vacíos. Así es que ahí está. No es solamente esta parte de decir, oh sí, amor y paz, y yo soy tú y te amo, sino que es cierto, no existe una separación entre tú y yo, ni tampoco entre nosotros y los muebles, la silla, el piso. Todo es parte de un todo. Todo. Y fíjate qué bonito lo que tú acabas de decir, porque quienes hacemos de una u otra forma un trabajo que consideramos espiritual y lo hacemos con mucho amor, se habla mucho de lo que tú dices, de todos somos uno, de tú inicias tu programa dirigiéndote a tu reflejo, tú eres yo. Sí. Y precisamente John Hagelin, que es un científico cuántico, este científico, como Ami Boswani, viven aún, son científicos que aún viven. Él trabaja con la meditación trascendental. Sí. Entonces, él está trabajando sobre una teoría científica que se llama la teoría del campo unificado, que es contrario a lo que ya venía manejando la física clásica, que te manejaba las leyes de la gravedad por un lado, las leyes de la luz por otro, las leyes de la energía eléctrica por otro y las leyes de la energía magnética por otro. Claro. Entonces la ley del campo unificado, la teoría del campo unificado, lo que hace es que retoma todo lo que se tenía en la física clásica y dice eso que tú acabas de decir: todos somos uno. Sí. Y todos estamos interconectados permanentemente. Así es. Por eso, una de las energías más poderosas con las que cuenta el ser humano, que nosotros les llamamos sutiles por el nivel de vibración, es, por supuesto, la energía del pensamiento. Claro, sí.
he estado escuchando audios de un señor que no recuerdo en estos momentos cómo se llama, que dice que los pensamientos son cosas. Claro, por supuesto. De hecho, Bruce Lipton es uno de ellos. Oh, Bruce Lipton sí. Es el que te dice que tus pensamientos son capaces de... De hecho, hay una conferencia que tiene por ahí que dice que se llama "Los pensamientos curan más que los medicamentos", y que los pensamientos pueden curar, pueden sanarte, ¿no? ¿Cómo es el poder de tu pensamiento? Einstein ya lo manejaba desde su teoría, que decía que un pensamiento continuo y constante es capaz de transformar la energía en materia. Claro. Y eso es muy sencillo pudiera parecer muy complicado, pero es muy sencillo de entender. Si tú ves cualquier cosa que tengas en tu entorno o a nuestro auditorio, cualquier cosa que vean en su alrededor, en un momento dado estuvo en la mente de alguien. Claro, sí. Y finalmente, a través de ese pensamiento consciente y recurrente, consiguió que esa idea se convirtiera en otra vibración que nosotros podemos ver como materia. Claro, y eso lo hemos hecho todos. De alguna forma lo hemos hecho todos. Es del que cocina, el que hace algo, está transformando permanentemente. Sí, así es. Y bueno, hay otro estudio que también, bueno, como muchos científicos, hay estudios que han tenido muchos detractores. Hay algo que ha sido muy popular en las redes sociales, que es los mensajes del agua de Masaru Emoto, sí, que recién hace 4 años falleció, donde precisamente a través del poder del pensamiento en algunas muestras de agua, algunas con pensamientos negativos o con frases que no eran muy agradables y otras con pensamientos positivos, se dio cuenta que al congelarlos formaban distintos tipos de cristales. Los que tratabas con música de Mozart, con amor, mensajes de paz y demás, formaban unos cristales preciosos y nítidos, y los otros cristales algo totalmente diferente. Después de Masaru Emoto, también es otro científico contemporáneo que se llama Glenn Rain. Fue un poco más audaz. Glenn Rain no lo hizo con agua, lo hizo con muestras de ADN. Y entonces se dio cuenta que un pensamiento, tu palabra, pero además tu sentimiento, imagínate el poder de esas 3 energías, ¿no? La energía de tu pensamiento, la energía de tu palabra, pero además la energía de lo que sientes, era capaz de modificar y de restaurar el ADN dañado. Entonces, y después de esto hablábamos hace ratito de John Hagelin, de cómo tus pensamientos, tu sistema de creencias, es capaz de modificar tu vida por completo. Sí. Y eso pues tú y yo lo sabemos y lo hemos visto todos los días. Y lo hemos visto en nosotros. Parece que nos vamos a ir a un corte, el tema está muy interesante. Sí. Y regresamos en un instante más. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Estamos seguros que te va a encantar. Hola.
Y ya estamos de regreso y yo siempre pienso que sería maravilloso que en los cortes también tuviéramos cámara y micrófono, porque siempre hablamos de cosas muy interesantes. Así es. Sí, fíjate que yo creo que como tenemos ahí a todo nuestro público, cuando no tenemos la cámara, hay cositas que se nos olvidó mencionar y las empezamos a comentar y entonces se enriquece la charla. Fíjate que a partir, por ahí todos nuestros compañeros, la gente que nos está viendo puede buscar el famoso ejercicio de la doble rendija. Sí. Es muy, muy famoso, pareciera muy simple, pero la verdad es que es un ejercicio que hasta la fecha en muchos laboratorios se sigue llevando a cabo porque siguen quedando inconclusas las preguntas. Le estoy hablando de hace más de 100 años. Voy a, si me permites, a tratar de explicar un poquito, y es dónde entra la magia desde nuestro entendimiento, que no somos científicos, hacemos la aclaración, dónde entra la magia de la física cuántica, a quienes le podemos dar esa connotación de magia. No hago el cuento largo para no consumiros mucho tiempo, pero finalmente de lo que trata este ejercicio de la doble rendija es de que estaban lanzando partículas subatómicas a una pared que tenía dos rendijas y después rebotaban en una pared plana. Es decir, pintaban un patrón que nosotros podríamos creer obvio, evidente. Cuando tú lanzas pelotitas en una dirección de la pared, pues se van a ir marcando. Cambia cuando después de esas dos abren una rendija, se mantiene el mismo patrón, pero cuando abren dos rendijas y envían ondas y ponen un observador, un dispositivo, quiero entender que era una especie de cámara en ese entonces, se formaba un patrón de interferencia o se volvió a formar un patrón lineal, es decir, nunca se comportaban de la misma forma las partículas, y es ahí donde, más allá de cómo las mandaban y cómo acomodaban las rendijas y demás, el propósito de este ejercicio es que se dieron cuenta los científicos que las partículas, su comportamiento dependía del observador. Exacto. Sí. Y es ahí donde cambia el paradigma que ya teníamos con la física clásica, donde además de ser determinista, decía que el observador no intervenía en los fenómenos de la naturaleza, del universo, era simplemente eso, un observador. Claro. A partir de la física cuántica nos dice algo fundamental y que totalmente viene a cambiar la forma en la que hemos estado pensando, es que el observador crea la realidad. ¿Y esto qué quiere decir? Precisamente uno de los principios de la física cuántica es que tú, yo, creamos nuestra realidad, porque nosotros somos los observadores de nuestra propia realidad. Claro. Y de ahí infinidad de científicos han abonado de una u otra forma diciéndote, pues eres lo que piensas, qué quieres ser, qué quieres manifestar en tu vida. Y ha habido infinidad de literatura, infinidad de investigaciones, porque parten de ese hecho, ya no de que las cosas están hechas, ¿no?, sino de que las cosas tú las creas a partir de cómo las estás viendo y cómo está vibrando tu energía. Ya hablábamos antes del corte de todo lo que tú puedes ver y tocar. Claro. Que ya fue una manifestación en una vibración más densa, por decirlo en términos de energía, pero es la materia la que nosotros vemos así, que se manifestó a partir de un pensamiento. Pues eso podemos hacer con nuestra vida. Imagínate el vínculo tan grande que tiene la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Claro, sí, absoluto. Y ya también antes de que empezáramos el programa yo te comenté que en 2004 hicieron este documental de ¿Y tú qué sabes? Y fue la primera vez que pusieron en cine, inclusive, en cine comercial, una película que hablara acerca de todos estos temas, y fue muy interesante. Y sigue siendo. Yo creo que es uno de los documentales recomendados para quienes quieren entender un poquito más qué pasa con ese. Por ejemplo, hay un ejercicio también que es muy, muy común, una pregunta que hacen de cómo sonaría un árbol que cae, que se rompe y que cae en un lugar solo. Y entonces tú le preguntas a un grupo de gente y todo el mundo de entrada te va a dar una respuesta, porque todo el mundo está creando una realidad, pero en base a la información que ella tiene.
en base a su sistema de creencias, y la física cuántica te dice que no haría ningún ruido porque no existe. Existe hasta que tú lo presencias, y si tú lo presencias ya estás creando cómo cae y cómo va a sonar al caer. Pero ese resultado de lo que tú estás creando es de cuál es la información que tú ya tienes en tu interior, sí, en tu cerebro. Así es. Sí, y por eso en algunos casos no sé es la respuesta adecuada. Sí, casi en todos. Fíjate que hay tanto, bueno, tú tuviste la oportunidad de compartir, pues de hecho donde te conocí en una conferencia con Jean-Pierre Garnier Mallet. Sí. Estuve también con Amigos One y te comentaba que estuvo aquí hace un par de años también, un año anterior, y es muy interesante casi la forma en la que dos científicos, que son los únicos que yo he tenido la oportunidad de presenciar y de estar muy cerca en las propuestas de sus teorías, es muy, muy similar cómo empiezan. Es decir, primero tenemos que aprender a pensar distinto, a quitarnos paradigmas, porque la información que ellos están acercando, y no solo ellos, sino todos los demás científicos, claro, dista mucho del sistema de creencias que tenemos. Tenemos que empezar a vaciar nuestra cabecita para empezar a meter información distinta. Esa es la primera parte que me pareció que tenía mucha similitud. La segunda es cuando ellos te hablan de que ciertamente nuestras culturas antiguas no estaban tan equivocadas. Entonces nosotros hemos heredado hasta la fecha, así como hace un momento les decía que Ami Boswani hablaba de que para ellos, científicos cuánticos, el lugar donde se desarrollaba todo lo que todas las posibilidades de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que decimos, le llaman espacio cuántico de posibilidades infinitas. Y nosotros en nuestra cultura, aquí en México, le llamamos, quienes tenemos alguna creencia, reino de Dios, o si no, le llamamos el todo, el universo, la luz, la fuente, como tú le quieras llamar, ¿no? Claro. Nosotros trabajamos mucho con la meditación, entonces cuando empezamos a meditar se hace un ejercicio en el cual te conectas con ese campo cuántico de posibilidades infinitas donde se va a desarrollar todo esto. En el caso de Jean-Pierre, seguramente recordarás cuando nos hablaba de su doble energético, y él nos decía que nosotros le llamábamos ángel de la guarda. No, suena bonito, ¿no? Pero finalmente la función que tiene, que también es un tema que a mí me parece fascinante, la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, cómo te habla de cosas que hacen que tu cerebro y que tú vibres a otro nivel para poder establecer esa comunicación con tu doble cuántico. Me parece así como, bueno, parecía de ciencia ficción, pero lo estamos viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo, lo vivimos en nuestra vida cotidiana. En esa ocasión, si recordarás, con Jean-Pierre, nos habló de algo que todo el mundo ya conocíamos y que todo el mundo de una o de otra forma usamos, y que particularmente la energía femenina lo tiene más desarrollado, que es la intuición. Entonces, él nos hablaba de que la forma en la que nos comunicamos con nuestro yo, con nuestro doble energético, es a través de un lenguaje que nosotros le llamamos intuición, y que ese lenguaje se establece a través de unas aperturas temporales. De entrada, ya estamos nosotros, al empezar a querer entender esto, finalmente tiene un vínculo espiritual, porque lo que tú quieres hacer con tu doble es crecer, vibrar más alto, mejorar tu vida, ser más feliz. Y entonces, cuando tú logras afinar tu intuición, a través de tu intuición te van a llegar infinidad de mensajes. Cuando nosotros estamos meditando, lo que haces es que logras tener tu cuerpo físico, mental y espiritual en el mismo lugar, logras estar en el aquí y en el ahora, y entonces empiezan a llegar a ti ese conocimiento interior, esos mensajes a través de tu intuición. Por eso decimos que el camino es hacia adentro y la respuesta está adentro. Claro, siempre, sí. Entonces, a mí me parece fascinante esta teoría, que él en lo particular decía que no era una teoría cuántica, pero finalmente está basada en muchos estudios de la propia física cuántica.
El primero, yo creo que el más difícil de entender es el del tiempo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a un tiempo, estamos acostumbrados a un al rato, a una horita, a un ayer, a un mañana. Y entonces Jean-Pierre Garnier nos habla de que todo sucede al mismo momento, todo, que no hay presente ni pasado ni futuro, todo sucede al mismo momento, solo que a velocidades distintas. Y entonces es ahí donde radica el cómo es que yo tengo un doble y cómo es que el doble me puede ayudar a cambiar mi futuro. De hecho, el libro que él tiene, uno de los primeros libros que tiene, se llama Cambia tu futuro a través de las aperturas temporales. Y entonces él le llama aperturas temporales al momento en el cual tú tienes esa percepción, esa intuición, ese instinto, esa premonición de qué decisión tomar, qué hacer, si te late o no te late, si te vibra o no te vibra, si a través de eso que te late o no te late haces una cosa o haces otra o decides hacer otra más. Eso, de acuerdo a los estudios de Jean-Pierre, es el resultado de la comunicación de tu doble, que tu doble no es otra persona como tú ni como yo, sino es una energía, claro, que viaja, que está permanentemente contigo. Por eso él decía que nosotros le llamamos ángel de la guarda, pero que este doble viaja a velocidades superiores a la de la luz, de tal forma que él conoce todos los futuros posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo al tema porque estamos inmersos en la física cuántica, y creo yo que también esto es física cuántica, nosotros cuando pensamos algo, nosotros tenemos infinita cantidad de pensamientos, en un segundo. Sí, así es. De hecho decían los Vedas, que fue previo a la cultura budista, que una persona puede tener hasta 10,000 pensamientos por segundo, de los cuales no somos conscientes. Sí, menos mal. Menos mal, imagínate, estaríamos loquitos. Sí, ya de por sí. Con los que tienes es suficiente. Ya es suficiente. Entonces, pero esos pensamientos, si ustedes y nosotros pensamos ahorita como ejercicio, ¿qué vas a hacer al rato a las 6 de la tarde? Entonces ya estamos planeando, pues a lo mejor ir al cine, ir a ver a mi novia, irme a comer con mi familia, dormirme, ver una película. A todo eso se le llaman futuros potenciales. Claro. Porque ya existen aquí. Y si el pensamiento es una energía, y como ya vimos las otras teorías, es susceptible de convertirse en realidad. Es un futuro potencial. Entonces, ¿qué es lo que hace tu doble? Tu doble conoce todos los futuros potenciales que tú tienes. Y él recorre ese camino y ya los vivió. Cuando tú pues vas más lento, y lo que necesitas saber, lo que hace tu doble en ese momento cuando hay una apertura temporal, o sea, en tu tiempo, como en la percepción que tenemos del tiempo, te va a dar una respuesta. Te va a decir, hey, no hagas este negocio, o sí hazlo, o intenta otra cosa. Te va a llegar como lo que dijimos, como una premonición, ¿no? Como un mensaje de que sí te llega de repente. Pero él nos habla de 3 cosas que se vuelven a vincular con nuestra realidad, con una realidad cotidiana, de por qué a veces nosotros no somos capaces de establecer esa comunicación fluida con nuestro doble. Y nos habla de tres cosas que bloquean esa comunicación y van a resultarnos muy familiares. La primera es, si me permites, el ego. Entonces él nos habla que de cuando tú recibes una señal, dile como quieras, puedes decir del universo, de la fuente, una corazonada, como tú quieras, de que suponte que vas a hacer un negocio y algo te dice, no, aguas porque no te va a ir bien, ¿no? Pero tú dices, no, ¿cómo? Pues yo estoy muy preparado, yo sé, yo puedo, a mí no me engañan tan fácil. Entonces ahí lo que ya bloqueó tu comunicación con el doble fue tu ego. Ese es una de las cosas que te dice que bloquea. La segunda es la duda, que es de lo más común, ¿no? Cuando tú tienes la corazonada, recibes el mensaje de que sí, yo puedo hacer eso, tal cosa que vayas a emprender en tu vida. Híjole, ¿y si me va mal? ¿Y si no doy el ancho?
y si se enojan, y si no resulta, y ese es el otro factor que se llama duda. Ego y duda tienen una vibración densa. Y el último, más grave a mí en lo personal me parece, porque tú sabes que vivimos en una cultura del miedo. Sí, bueno, y el miedo está presente en la duda y está presente en esa parte de la mente que llamamos ego. Yo soy defensora del ego, pero de eso hablaremos otro día. El miedo es lo que bloquea todo. La intuición no funciona cuando hay miedo. Así es. Porque el ejemplo es clásico. ¿Qué piensa una mamá cuando el hijo no ha llegado a la 1 de la mañana? Y dice, no, claro, es que yo estoy conectada con él y yo estoy segura de que algo le pasó. Y eso no es intuición, eso es miedo. Por lo tanto, sí, la duda, el miedo y bueno, y esa parte de mi mente ego mientras yo estoy separada de ella. Ya. Sí, efectivamente, bueno, esos son los 3 factores de los cuales él habla en su teoría. Quizá, fíjate que del ego hay mucho que hablar, ¿no? Sí. Pero el ego, por lo menos como lo conocemos en la mayoría de los casos, es como ese tipo de presunción, ¿no? Ese tipo sí. Sin embargo, el ego es esa parte de la mente que puede llevar hacia arriba o puede llevar hacia abajo desde esta perspectiva de divorcio. Como el instinto. Como el instinto, hay un miedo, porque el miedo, si tú no tuvieras miedo, te subes a un edificio, te paras a la orilla, no te da miedo, te caes y te mueres, ¿no? O sea, yo creo que el miedo también tiene una razón de ser. Yo creo que en esto de lo que hablamos coincidimos. Ciertamente creo yo que hay que encontrar un equilibrio, porque ¿cómo puedes tú hablar de luz si no hay oscuridad, ¿no? Si no, no tendría ninguna razón de ser. Que ese es otro tema por ahí que yo encontré, donde dice que, y mi creencia es que lo que existe es luz, que esta ausencia de oscuridad es algo aparente. Ausencia de luz es lo que... Sí, ausencia de luz, exacto, sí. Gracias. Que Carolina es mi lado oscuro. Ella nada más está pensando en oscuridad. Bueno, que esta ausencia de luz es aparente. Y bueno, mi comprobación científica es que los gatos ven en lo que llamamos oscuridad, y no porque tengan ojos biónicos, sino simplemente porque sus ojos captan ese pequeño haz de luz que siempre está presente. Esa es mi creencia. Así, de hecho, es una de las, ahorita que eso que mencionaste con la luz y con la oscuridad, hablando de un científico, seguramente todos conocerán la anécdota en la cual Albert Einstein era muy espiritual. Sí. Era un hombre, además de muy inteligente, muy espiritual. Cuando hablaban de la ausencia de Dios, ¿no? Claro. De la maldad y de la bondad, de ese tema en el cual decía que, pues, cuando surgía la maldad era simplemente que había ausencia de Dios, como la luz. Cuando se empieza a manifestar la oscuridad, pues no es que la oscuridad por sí misma exista, sino lo que existe es una ausencia de la luz. Sí, porque no hay la velocidad de la oscuridad, existe la velocidad de la luz. Y no hay que te mida la oscuridad, sino hay lo que te mide la luz. Así es. Pues me parece fascinante. Yo no estoy muy segura si lo que tenemos es otro corte, un corte. Bueno, vamos a tener un corte dentro de 3 minutos, podemos hablar 3 minutos. Todavía hacemos un corte y regresamos ya para tener un poco más de tiempo y seguir platicando. 3 minutos más, bueno, está muy bien. Hay todavía muchas cosas que pues a mí no me quedan muy claras. En realidad no es algo que me preocupe mucho, pero lo que yo creo importante es que ya las nuevas generaciones, los jóvenes que no vivieron este divorcio de la ciencia y la espiritualidad, están viviendo su espiritualidad de otra forma. Claro. Están viviendo su espiritualidad de otra forma. Pero también creo que es importante saber de dónde vienen. Socialmente todavía hay mucho que hacer, porque no podemos, si estamos hablando de que todos somos uno, si estamos hablando de esa gran teoría del campo unificado, pues no podemos irlo desmembrando, ¿no? Decir esto por separado. Yo claro. quizá por mi actividad sí veo que es muy necesario empezar a gestar cambios, porque si vivimos en una sociedad como esta, pues hay reglas que cumplir, hay leyes que se hacen
pues administrar los recursos públicos y demás. De eso no nos podemos abstraer, o sea, si somos espirituales no podemos decir, eso que se quede allí aparte. Y se trata de decir, bueno, eso no afecta en lo más mínimo lo que yo realmente creo, sino que lo que estoy haciendo es amoldarme de alguna forma a ciertas reglas, aunque yo internamente sepa que eso no es lo que es. Exactamente, no todo lo que conocemos es como creemos que es. Pero como vemos en un contexto social, yo puedo decir las cosas no son como las están haciendo, sin embargo, hay una conciencia personal, pero también hay una conciencia colectiva. Eso es lo que yo creo. Entonces, a partir de eso, si nosotros logramos, porque es uno de los estudios que tiene John Hagelin precisamente, llevar todo esto que nosotros conocemos a nivel personal, que nosotros sabemos qué es, cómo se manifiesta tu pensamiento en la vida que estás creando, llevarlo una vez que tú lo has manejado en tu ámbito personal, llevarlo a un ámbito social, como él habla de la teoría del campo unificado, de cómo si tú y yo tenemos recurrentemente un pensamiento que vibre alto, sin duda va a cambiar nuestra realidad inmediata. Claro. Pero si nosotros logramos que varias personas, toda una comunidad, toda una sociedad empiece a vibrar en otro sentido de manera personal, se crea una vibración colectiva que es la que puede sacar a muchas comunidades, a muchas sociedades de situaciones que está viviendo, como son inseguridad, como son delincuencia, como son porque eso se está manifestando, ¿no? Se está manifestando en una realidad colectiva que nosotros estamos presenciando. Hacia allá a mí me parece interesante, y es una de las partes en las cuales yo quiero pues meterme un poco más, precisamente en la teoría que maneja, la propuesta que maneja principalmente John Hagelin, que es, así le llama, la paz mundial a partir de las manifestaciones cuánticas. Entonces, eso enreda, encierra por completo de lo que estamos hablando, ¿no? De la ciencia al servicio del ser humano, pero desde el punto de vista espiritual. Claro, muy interesante, pues eso lo vamos a platicar más a fondo regresando de este corte. Y pues muchas gracias a ti por estar aquí. Gracias. Aquí, gracias. Regresamos. Gracias. Platícame otra vez, a ti cómo te fue, quisiera conocer lo que ahora ves, no te preocupes por los dos, tan solo mira a tu alrededor. Somos tú y yo. La historia sigue y seguirá, mi amor. Las hadas del Edén me han dicho que estás bien. Me cuentan lo que te sucede, lo que ahora ves.
quiero que me lo cuentes otra vez. Listo, ya estamos de regreso. Es que estábamos pensando cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 10 minutos, perfecto. En 10 minutos podemos platicar un poquito más, sacar algunas conclusiones y despedirnos. Muchas gracias, muy bien. Y bueno, y yo te comprometo públicamente a que vengas, ya nos pondremos de acuerdo cuando tú tengas disponibilidad, Salvador. Muchas gracias. Para que sigamos hablando acerca de este tema, porque una hora no basta, se va muy rápido. Sí, además de que por ahí le decía yo bueno, te decía en un principio, sí, que ahí me vas avisando porque, como diría mi mamá, ¿no? Empiezas a hablar y te vas como cuchillo de melcochero. No sabía que era eso antes, ¿no? Y todas esas expresiones de nuestros padres, pero ya entendí que la melcocha era como un dulce donde le metías el cuchillo y no tenías necesidad de hacer ninguna presión y el cuchillo solito se iba solito. Vaya, yo me sabía la otra esa de que como hilo de media, pero como ya las medias son un artículo en desuso, a lo mejor ese de cuchillo de melcochero está más comprensible. Y es más antiguo. Bueno, pues muy bien. Fíjate, ya para ir como que dándole forma y que yo quisiera, si me lo permites, claro que la gente que nos esté escuchando, pues se lleve algo concreto, ¿no? Que no queden así como que muchas ideas salpicadas. Esto es algo muy extenso, muy extenso, porque pues imagínense, hay infinidad de científicos que han intervenido con un estudio y con otro. Un solo estudio nos pudiera llevar horas tratar de entenderlo y después tratar de explicarlo. Claro. Hay una frase que, bueno, se le atribuye, a final de cuentas existe en el universo, se le atribuye a Lao Tse o a Mahatma Gandhi, digo, a final de cuentas han sido grandes maestros, que te dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque tus palabras se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque tus actos y tus acciones se convertirán en tu vida diaria. Entonces, no te está diciendo otra cosa más que a partir de lo que tú piensas, claro, vas a construir tu vida cotidiana. Entonces, partiendo de cómo nosotros estamos funcionando a partir de nuestro, valga la redundancia, de nuestros pensamientos, de nuestro cerebro, de nuestro sistema de creencias y cómo podemos abordarlas y cambiarlas, podemos ir cambiando lo que estamos viviendo, claro, diario. Y algo importante que a mí me gustaría reiterar es que tenemos el poder de cambiar instantáneamente nuestras creencias, porque a veces la resistencia mental dice no, me cuesta mucho trabajo porque es algo que aprendí desde pequeño, porque me lo enseñaron mis padres, la cultura de mi país, etcétera. Sin embargo, tú eres el responsable. Yo soy la responsable y yo puedo elegir cambiar mis creencias ahora. Así es. Y yo creo que el objetivo es pues ser felices, ¿no? Sí, y si me doy cuenta de que esas creencias no me funcionan y que esas creencias que originan pensamientos, que se manifiestan a través de mi lenguaje, acciones y resultados, y el resultado desde ahí rastreo hasta la creencia y digo, bueno, me conviene cambiar la creencia para que cambie el resultado, es la única forma. Así es, y como tú le dices, pues me conviene, o sea, es por conveniencia, claro, propia, y hay varias cosas que si nosotros vamos entendiendo cómo funcionamos, que la ciencia somos nosotros. O sea, la ciencia no es algo ajeno, la ciencia somos nosotros y somos algo que si lo entendemos es cuando podemos potenciarlo. Digo, entiendo cómo funcionan mis pensamientos, entendemos cómo funciona nuestro sistema, nuestro maravilloso sistema neurobiológico. Cuando tú entiendes, hay algo muy sencillito que les compartimos mucho ahí en las sesiones de meditación, como una condición, no condición porque lo tengan que hacer, sino como algo recomendable, claro, durante las sesiones, claro, es que siempre sonrían. Que siempre sonriamos, incluso que sonriamos cuando tú estás en una situación que en otro momento no requeriría de una sonrisa, porque como tú dijiste, por conveniencia, cuando tú sonríes se modifica toda tu química cerebral, pero en inmediato. Cuando tú estás sometido en una situación de estrés, de ansiedad, tu cerebro, tu sistema endocrino empieza a generar una serie de sustancias que dañan tu sangre. Yo hasta entonces entendí cómo es que mi abuelita, la mamá de mi mamá, cuando había una discusión con mi papá y mi mamá y nosotros hace muchos años, le decía a mi abuelita cuando estaba de visita, mi mamá se llama Felisa, le decimos Feli, y le decía, Felisa, no te hagas mala sangre.
Y era una expresión muy cotidiana de mi abuelita. Yo no la entendía hasta hace algunos pocos años, cuando te das cuenta que tu cerebro, cuando tú estás enojado o bajo estrés, ansiedad, generas cortisol, y el cortisol te envenena la sangre. Sí, entonces sonríe y la fuerza estará contigo. Claro, por conveniencia. Entonces yo les digo, si no tienes ganas de sonreír, hazlo por conveniencia, te conviene sonreír. Sí. Y es parte de la ciencia, es ciencia finalmente. Entonces, irnos entendiendo, ir sabiendo cómo funcionamos, cómo es nuestra biología, eso es ciencia, cómo es que mis pensamientos vibran, cómo es que somos energía, algo tan sencillo. Entender que eres energía. Si eres energía, eres luz. Así de simple, todos. Si eres energía, estás vibrando. Hay una científica que por ahí de los años 65, 67, Valeria Hunt es su nombre. Ella fue la que determinó científicamente que nosotros tenemos un campo electromagnético, a lo que ya le llamaban aura, ¿no? Desde hace muchos años. Tú estás vibrando, desde el momento que estás cerca de una persona, estás emitiendo, estás intercambiando energía. ¿De qué nivel de vibración? Bueno, esa es otra cosa. Claro. Pero estás intercambiando de manera permanente, o sea, debemos de entenderlo y de creer que realmente somos seres. Esa frase que decía que somos polvo de estrellas, no es solo una frase poética, es una frase muy bella que habla de lo que realmente somos. De lo que realmente somos. Incluso, como decía en un principio Siddhartha Gautama, cuando hablaba de las calapas, de esas pequeñas partículas más pequeñísimas que componen toda la materia, él decía que eran los que tenían los 4 elementos, él le llamaba 4 elementos que tiene todo lo que tú te puedes encontrar. O sea, el agua, la tierra, el fuego y el aire, ¿no? Entonces dicen, esos son los 4 elementos con los que está formado todo el universo. Entonces era otra forma de decir que éramos polvo de estrellas, y no es una frase poética, como te digo, es de verdad entender que yo soy energía, entender que como pienso, como hablo, como actúo, como veo, estoy vibrando. Claro. Y esa es mi interacción cotidiana, en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, a donde yo vaya estamos vibrando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vida quieres vivir? Es lo que yo siempre le pregunto a la gente que llega ahí a nuestro centro. ¿Qué vida quieres vivir? Vívela, tú lo puedes hacer. No necesitas nadie que te la venga a construir, ¿no? Hacia adentro está el camino, hacia nosotros, y la ciencia, creo yo, somos nosotros. Así es. Y no sé cuánto tiempo nos queda. Pues podemos seguir platicando. Que nos quedan 5 minutos. Fantástico, maravilloso, excelente. Fíjense, hay un, quizá a lo mejor se preguntarán, yo en lo personal llevo un poquito más esto al área que practico, que es la meditación, pero no es la única, hay infinidad de prácticas que te hacen vibrar distinto. Nosotros somos un rango infinito de vibraciones. El ser humano y todo lo que le rodea vive permanentemente en ese espacio cuántico de posibilidades infinitas, claro, donde existen 1000 posibilidades de que las cosas sean. Como les decía en un principio, tú desde que te levantas, desde que despiertas, ya estás tomando decisiones. Ya estás, me levanto o no me levanto. ¿Y de qué lado me levanto? ¿Qué hago primero? Sí. Decido esperarme a que suene la alarma, si es que uso alarma, o me levanto así de repente. Miles de decisiones que tienen que ver cómo empieza a funcionar esa ciencia que cotidianamente está, en la cual eres tú, somos todos, y estás inmerso, pero al mismo tiempo en ese campo unificado, o en ese todos somos uno. Cuando nosotros vayamos entendiendo este lenguaje como único, como uno solo, cuando ya les digo, para las nuevas generaciones ya no es tan complicado, pero seguramente muchos se habrán dado cuenta que durante años nos tocó vivir espiritualidad y ahora que se trae, ¿no? Claro, a mí me pasó cuando yo tuve que presentar estas propuestas de las que te hablo, había gente que en el foro ni siquiera volteaba a verte, ¿no? Pero después esa naturaleza espiritual que todos tenemos, todo el mundo se encontraba interesado, pero como que en algunos espacios no. Sí. Entonces es algo que tenemos que va a tener que ir cambiando, que va a tener que ir evolucionando sin duda. Entonces,
pues no sé si también valdría la pena decir toda esta serie de científicos que mencionamos, valdría la pena que le echaran alguna revisada, no por un tema académico ni por ver exactamente qué dicen sus teorías, sino por el resultado de ellas, ¿no? De claro. Lo que ya han comprobado que lo podemos llevar de manera muy sencilla a nuestra vida. Digo, tú eres experta en creencias, en el sistema de creencias. Entonces, Bruce Lipton, eso es lo que te decía, ¿no? O sea, el cambiar tu sistema de creencias cambia tu vida. Sí, y el buscar información acerca de todo esto que hemos platicado también va a servir para que tú te des cuenta, amadísimo reflejo, de que muchas cosas que son, no sé, como propuestas científicas, tú ya las has llevado a cabo en tu vida y que ahora conscientemente lo puedes hacer teniendo más información. A mí me gusta mucho pensar, Salvador, que soy un laboratorio ambulante. Así sí, me autonombro yo desde hace años, yo digo que soy un laboratorio ambulante. Porque tomo la información, la traigo, la proceso, veo cómo funciona y ahí es donde ya puedo compartir. Así es, y constantemente estás procesando información de manera consciente y de manera inconsciente. Claro, también. Digo, hace rato ponía yo el ejemplo de la sonrisa, porque es algo que a mí en lo personal me parece mágico. Cuando la sonrisa te sale del corazón, es algo mágico. Pero todo lo que estudian las neurociencias, la capacidad que recientemente recientemente, hace algunos años, de la neuroplasticidad, que es donde tú puedes cambiar por completo esa sinapsis, esa forma en la que se están comunicando tus neuronas, es fascinante. Y eso lo traes todo el tiempo. Todo lo que estudia la neurociencia es tu química, toda la producción de neurotransmisores, de neuropéptidos, las llamadas drogas de la felicidad, que la psicología sí les llama, ¿no? Entonces, ¿cómo de manera inmediata tú puedes utilizar esa ciencia que eres? Como bien dices, soy un laboratorio ambulante, pues entonces las mejores reacciones químicas que puedas, ¿no? Claro. Los mejores experimentos a partir de que hay un cambio en tu propia vida y síguelos haciendo. Digo, todo este gran laboratorio que somos ha servido muchas veces para tener una vida no tan bonita, y eso nos ha llevado. Claro, y la cuestión es que ahora desde la conciencia tú eliges. Al final siempre fue mi elección, siempre dije que sí. Ahora con esta conciencia es elegir algo diferente, porque ya me di cuenta de que eso no me funciona. Así es. Así es, pero al final de cuentas, cuando tú haces ese discernimiento, tu laboratorio químico sigue funcionando, o sigues llevando a cabo y poniéndole los ingredientes para generar cortisol y adrenalina, que no es que sean malas, o sea, tienen una razón de ser. La adrenalina y el cortisol en su momento servían para algo, pero ahorita todo te lo guardas, ¿no? ¿Cómo sí. haces para liberar esa adrenalina que te ayuda para correr, huir, brincar o saltar? No, te la quedas. Tienes sí, y en la actualidad eso se convierte en ansiedad, que así muchas personas viven ansiedad y tiene que ver con eso que no está canalizado, que no tiene un sentido de ser, y ahí se va acumulando y se transforma en ansiedad. Así es. Entonces, sí, es que yo creo que hay que apoderarnos, creernos de a de veras que somos seres de luz. Tampoco eso es una frase poética, claro, para que te sientas bonito. Y yo en una ocasión, cuando estábamos en una reunión con los niños, es que trabajamos con ellos en un proyecto muy bonito, yo les decía eso, que eran seres de luz. Entonces una maestra me cuestionó que por qué les decía eso a los niños. Que sí, entonces bueno, la verdad es que tenemos que creérnoslo, tenemos que saber que eso es real, que eso es cierto, que formamos parte de un todo, que interactuamos. Cuando sana uno, sanamos todos. Claro. Cuando enferma uno, enfermamos todos. Así es, y darnos cuenta de que somos iluminados. Sin duda. Que yo no lo sepa, que no lo ejerza de tiempo completo, eso es otra cuestión, pero somos iluminados. A mí me gusta mucho citar que el Maestro Jesús decía que somos seres de luz y amor, por lo tanto somos iluminados, y la ciencia también está ratificando esta parte. Otra vez, la ciencia y la espiritualidad coinciden en un punto en donde no existe una diferencia ninguna, y como lo dijimos, todos somos científicos. Así es, todos somos científicos, todos somos ciencia. La espiritualidad está más cerca de y como mencionaste al principio,
Aquí yo retomaría la frase que dijiste, no tanto como religión, sino como ciencia, porque ya la religión es un constructo social. Pero ahí quizá podríamos abonar, digo, no pretendo corregir lo que... yo estoy de acuerdo, hasta ahora caigo en cuenta que dice que la ciencia sin la religión, y yo también lo cambiaría, la ciencia sin la espiritualidad. Como dice, la ciencia sería, lo cambiamos. La ciencia sin la espiritualidad es manca, y la religión sin la espiritualidad sin la religión es ciega. Exacto. Con todo respeto para el maestro Albert Einstein, no pretendo, ya debe andar jugando en algún parque por ahora. No pretendo cambiar lo que él dijo, sino más bien que quiero tomar lo que él dijo para adaptarlo a lo que estamos viviendo, porque ya nos queda claro que la religión, con todo respeto a todas las religiones, finalmente son un constructo social. Tú naces sin tener religión, la heredas, la decides en un momento dejarla, como lo hizo un servidor, por herencia, te la asumen, pero la espiritualidad esa la traes. No es saberlo, hay que echarnos un clavadito. Entonces somos espiritualidad y somos ciencia. Sí, y somos seres espirituales viviendo una experiencia física, ahí está impreso. La palabra ser humano es muy hermosa porque es ser, son dos palabras en realidad, ser humano. Y ahí está, el ser es esta parte espiritual que es inherente, y la parte humana, bueno, el cuerpo, las emociones, la mente, y todo eso al servicio del ser. Esto es lo interesante. Qué bonita frase. Fíjate, y le corrijo un poquito lo que dije hace un momento. La propuesta de John Hagelin es la paz mundial desde el nivel cuántico. Sí. Desde el nivel cuántico. Por ahí búsquenlo, es algo maravilloso porque... quizás digo maravilloso porque es algo que yo practico, como a partir de la meditación, que cuando Buda encontró que dicen las escrituras que la parte más pequeña que compone toda materia se llaman kalapas, él lo hizo a través de una introspección, es decir, él no lo hizo como lo hace ahora la ciencia, con aparatos, con grandes telescopios, con grandes laboratorios. Lo hizo entrando en él. Pareciera algo imposible de darse, pero cuando uno logra entrar en uno mismo, cuando uno logra conocerse y aventarse el clavadito al interior y descubrir y buscar toda la cantidad de respuestas, es maravilloso, porque como estamos conectados, tienes acceso, es como un internet inalámbrico universal, tienes acceso a todo, porque estás buscando desde tu interior, y es ahí donde encontramos las respuestas, en ese maravilloso ser humano que eres ciencia y eres espíritu, permanentemente, 24/7 dicen por ahí, ¿no? Maravilloso, y bueno, y se me ocurre pensar que si somos seres humanos, eres espiritualidad y ciencia también. Y dice que, no sé si me está diciendo que amor y paz. Amor y paz, sí, también amor y paz. En estos 2 minutos, bueno, yo quiero agradecerte profundamente que hayas estado conmigo hoy. Muchísimas gracias. Y gracias, ya platicamos para que vengas otro día y sigamos hablando acerca de este tema tan importante y tan actual. Y actual me refiero tan actual acá, no porque esté de moda, sino porque es actual aquí. Allí. Tiene 100 años de antigüedad esto que exacto. Y sigue estando vigente. Yo quiero agradecerte. No saben de verdad la vibración que se siente en este espacio, la vibración que se siente a un lado de Reina. Y la verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente que nos ve, con toda la gente que ha abierto su corazón para escucharnos, porque el corazón escucha, y que nos ha abierto las puertas de su computadora para poder vernos en esta sesión. Muchas gracias. Y yo también te agradezco a ti, amadísimo Reflejo, tu presencia, y es maravilloso, Salvador, que esto va a quedar grabado para la posteridad. Hoy quizás haya personas que puedan ver este programa, sin embargo va a quedar puesto en YouTube, que es una, ¿cómo le llamaría yo? Una plataforma extraordinaria, en donde podemos encontrar mucha información. No todo lo que se encuentra en YouTube es cierto. Tú eres quien va a decidir qué es lo que a ti te funciona, y lo demás lo filtramos sin juicio y ya está, y esto ahí va a quedar para ti. Por los siglos de los siglos así será. Y yo soy tú y te amo. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
con los ojos del cuerpo, con los ojos del espíritu, siempre. Gracias. Gracias.